ecuaciones de producto a suma o diferencia de senos y cosenos. Para ello, recordamos lo siguiente. Tenemos, en primer lugar, seno de A más B es igual a seno de A por coseno de B más coseno de A seno de B. De la misma manera, seno de A menos B es igual a seno de A coseno de B menos coseno de A seno de B. Haciendo la suma respectiva, trazamos una línea, resulta lo siguiente: seno de A más B más seno de A menos B es igual a 2 veces seno coseno, 2 veces seno coseno, seno de A coseno de B. Entonces tenemos aquí la primera transformación. La transformación de 2 seno coseno en seno de la suma más seno de la diferencia. Haciendo ahora la diferencia en esta misma expresión. Esto resultó haciendo la suma, ahora haciendo la diferencia, se tiene que seno de A más B menos seno de A menos B es igual a 2 veces coseno de A por seno de B. Entonces tenemos la otra transformación. 2 veces coseno de A, seno de B, es igual a seno de la suma menos seno de la diferencia. Análogamente, tenemos coseno de A más B es igual a coseno de A por coseno de B menos producto de senos menos seno de A seno de B. Lo mismo tenemos coseno de A menos B. Coseno de A menos B es igual a coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B. Entonces, haciendo la suma respectiva, resulta lo siguiente, que coseno de A más B más coseno de A menos B es igual a 2 veces coseno de A por coseno de B.
Y haciendo la diferencia respectiva, resulta que coseno de A más B menos coseno de A menos B es igual a menos 2 veces seno de A por seno de B. Pues bien, entonces se va a trabajar en esta clase con estas transformaciones. Transformaciones de producto a suma, transformaciones de producto a suma. Pues bien, entonces vamos a comenzar a resolver los ejercicios de esta semana. En lo que respecta a la primera pregunta, dice lo siguiente: simplificar la expresión M mayúscula, que dice lo siguiente: corchete seno de 12 grados por coseno de 4 grados más coseno de 16 grados seno de 8 y esto multiplica a cosecante de 20 grados. Bueno, ahí las respuestas son coseno de 2, coseno de 6, coseno de 2, etc. Veamos. Muy bien. Observamos de que si queremos transformar estos productos a suma o diferencia, por lo que se ha deducido anteriormente, necesitamos que estén multiplicados por 2. Pero conseguir ello es instantáneo. Vamos a multiplicarlo por 2 para poder usar directamente esas fórmulas. Entonces, en lo que respecta a esta solución, pues divido por 2 y multiplico por 2. Solo para adecuarlo a las fórmulas que se tienen, ¿no? Todas las fórmulas de transformación de producto a suma o diferencia están multiplicados por 12. Entonces tenemos 2 seno de 12 grados por coseno de 4 grados más 2 veces coseno de 16 grados por seno de 8 grados. Cerramos el corchete y cosecante de 20 grados. Muy bien, entonces ahora sí está preparado para pasar este producto y este producto a suma o diferencia según sea el caso. Pues bien, entonces lo único que hay que hacer aquí es usar la fórmula. Cuando tenemos 2 seno coseno, viene o resulta seno de la suma más seno de la diferencia, es decir, seno de 12 más 4, 16 grados, más seno de la diferencia, es decir, seno de 12 menos 4 es 8. Entonces, 2 veces seno de 12 coseno de 4 es seno de 16 más seno de 8. Seno de la suma
más seno de la diferencia. Tenemos ahora más, cuando aquí está primero coseno, viene de seno de la suma menos seno de la diferencia. Es decir, tenemos seno, 16 más 8 es 24, menos seno de la diferencia. Entonces tenemos seno de 18 menos 8 es igual a 8. Y esto multiplica a cosecante de 20 grados. Pues bien, entonces se ha usado la transformación de producto, en el caso primero seno de 16 de la suma más seno de la diferencia de los ángulos, y en el otro seno de la suma menos seno de la diferencia de ángulos. Observamos inmediatamente que tenemos para eliminar más seno y menos seno de 8. Y entonces está quedando igual a 1/2 de seno de 16 grados más seno de 24 grados, y esto está siendo multiplicado por la cosecante de 20 grados. Pues bien, vamos a pasar ahora esta suma a producto. Pasamos a producto. Esto usando la clase anterior. Entonces, tenemos ahí suma de senos. Pasando a producto tenemos 2 veces seno de la suma entre 2. Entonces tenemos ahí 20 y tenemos inmediatamente coseno de la diferencia entre 2. Entonces tenemos ahí 4. 4, ¿cierto? La diferencia, ¿no?, es 8 entre 2, 4. Por cosecante. Cosecante de 20 grados. Bueno, aquí tengo inmediatamente para simplificar este 2. Este 2 y este 2 se van a simplificar y queda lo siguiente, ¿no? Voy a primeramente escribir coseno de 4 grados, después seno de 20 grados y cosecante de 20 grados. Pero tenemos de la primera clase que seno, ¿no?, seno por cosecante es igual a 1. Tenemos la identidad que seno por cosecante del mismo ángulo es igual a 1. ¿De dónde? Queda solamente seno de 4 grados. Y tenemos ahí la respuesta. Tenemos la respuesta de la primera pregunta. Muy bien. En lo que respecta a la pregunta número 2, igualmente hice simplificar esta expresión. Seno de 6 alfa por coseno de 4 alfa menos coseno de 12 alfa seno de 10 alfa
más coseno de 16 alfa y por seno de 6 alfa. Aquí es igual esa expresión simplificado. Pues bien, igualmente, ¿no? Precisamos que cada uno de esos factores o esos productos estén multiplicados por 2. Entonces, tenemos aquí en la solución solo hacer el artificio de multiplicar y dividir por 2. Es decir, tenemos aquí lo siguiente. M mayúscula es igual a 1/2, es decir, dividido por 2, y multiplico por 2 a cada uno de estos factores. Entonces vamos a tener 2 veces seno de 6 alfa por coseno de 4 alfa, menos 2 veces coseno de 12 alfa por seno de 10 alfa. Y finalmente más 2 coseno de 16 alfa por seno de 6 alfa. Muy bien, entonces tenemos preparado para pasar esos productos a suma o diferencias según sea el caso. Bueno, entonces esto es igual a 1/2 de, cuando tenemos 2 veces seno coseno, viene de seno de la suma más seno de la diferencia. Eso significa que esto es seno de 6 más 4, 10 alfa, más seno de la diferencia, es decir, seno de 6 menos 4 es 2, 2 alfa. Muy bien, ahora tenemos 2 coseno de 12 por seno de 10 alfa. Bueno, voy a poner signo menos delante porque hay que trabajar con el positivo. 2 veces coseno por seno viene de seno de la suma menos seno de la diferencia. Es decir, seno de la suma, 12 más 10 es 22. 22 menos seno de la diferencia. Es decir, seno de 2. 12 menos 10, entonces 2 alfa. Y tenemos finalmente, ¿no?, 2 coseno de 16 más seno de 6. Igualmente viene de seno de la suma menos seno de la diferencia. Es decir, más seno de 16 más 6, 22, menos seno de la diferencia. 16 menos 6 es 10. 10 alfa. Muy bien. Bueno, aquí ya se observa lo siguiente, ¿no? Ya puedo eliminar. Aquí tengo seno de 10 alfa con menos seno de 10 alfa. Y tengo menos seno de 22 más seno de 22 igualmente. Y se tiene asimismo, o solo queda en realidad, ¿no?, solo queda en realidad lo siguiente, ¿no?,
un medio de menos y menos positivo, entonces 2 veces seno de 2 alfa. Solo querés. Simplifico 2, entonces nos queda solamente seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa. Simplificando este 2 y este 2. Muy bien, es la respuesta. Bueno, entonces, como se observa, solo es adecuar a la fórmula y después reemplazar por su igual. En lo que respecta a la pregunta número 3, nos dice lo siguiente, ¿no? Si seno de 20 grados es igual a minúscula y seno de 40 grados es igual a b minúscula, nos dice lo siguiente, ¿no? Simplifique la expresión y las respuestas lo indica en función de A y B. Entonces, hay que simplificar esta expresión E que dice que es seno de 50 grados por coseno de 30 grados menos coseno de 30 grados por coseno de 20 grados menos 2 veces seno de 30 grados y coseno de 70 grados. Coseno de 70 grados. Pues bien, en lo que respecta entonces a la solución de este ejercicio, igualmente, aquí está faltando multiplicarle por 2. Entonces otra vez, haciendo la misma operación o el mismo artificio que los ejercicios anteriores, tenemos un medio. Y esto no, lo multiplicamos por 2. 2 seno de 50 grados por coseno de 30 grados menos 2 coseno de 30 grados por coseno de 20 grados el término siguiente ya tiene 2 ahí, pero más aún, eso lo voy a reemplazar directamente en la forma siguiente. Seno de 30 grados es un medio. Seno de 30 grados es un medio. Y coseno de 70 grados es igual a seno de 20 por ángulos complementarios. Es decir, coseno de 70 es lo mismo que seno de 20 grados por ángulos complementarios. Y entonces ya tengo para reemplazar ese seno de 20 grados por A.
Esto ya lo reemplazo por A, porque es lo que nos dice que se debe reemplazar seno de 20 grados por A. Y más aún, aquí se va a tener 2 en el numerador y denominador se va a simplificar. Y solo va a quedar menos A. Entonces está resuelto la última parte. Solo falta procesar lo que está dentro del corchete. Entonces ahora sí pasamos a suma o diferencia según sea el caso. Bueno, aquí cuando tenemos dos seno coseno, el seno de la suma más seno de la diferencia. Es decir, esto es seno de 50 más 30, 80 grados, más seno de la diferencia, 50 menos 30 es 20 grados. Pues bien, ahora, menos. Aquí tengo 2 veces coseno de 30, coseno de 20. Voy a ponerle un paréntesis porque solo debo tomar el positivo. 2 veces coseno de 30 por coseno de 20. Pasando a suma, eso es coseno de la suma, 30 más 20, entonces 50, más coseno de la diferencia. Coseno de la diferencia, es decir, 30 menos 20 es 10. 10. Cerramos el paréntesis, cerramos el corchete y menos A. Solo queda menos A. Pues bien, aquí ya tengo el seno de 20 grados que ya puedo reemplazarlo por A. Lo que busco es seno de 20 y seno de 40. Entonces aquí también, esto ya puedo reemplazarlo por A. Bueno, aquí lo siguiente, voy a hacer todavía lo siguiente aquí. Esto es igual a 1/2 que va a multiplicar A. Seno de 80 grados es coseno de 10 grados por ángulos complementarios, ¿no? 80 más 10 es 90. Entonces, seno de 80 es coseno de 10 grados. Más, en lugar de seno de 20 ya escribo A. Y tenemos ahora menos, ¿no? Sale con menos. Coseno de 50 por ángulos complementarios es seno de 40. Seno de 40 grados. En vista de que 40 más 50 es 90, y menos coseno de 10 grados, cerramos esto y tenemos menos A. Entonces ya tenemos ahí la respuesta, porque este coseno y este coseno se anulan, y nos queda lo siguiente, ¿no? Seno de 40 es igual a B. Entonces voy a reemplazar por B ese seno de 40. Por consiguiente, se va a tener aquí lo siguiente, ¿no? Solo va a quedar A menos B sobre 2. A menos B sobre 2. A menos B sobre 2 y menos A. Bueno, dando como un denominador, se tiene lo siguiente, ¿no? Menos A menos B, todo sobre 2. Todo sobre 2. Bueno, esta respuesta no aparece tal como está en este caso escrito, pero sí puedo factorizar el menos. Factorizando menos se va a tener menos A más B sobre 2, ¿no? Y esto sí aparece. Muy bien.
Bueno, entonces, la siguiente pregunta. La número 4. Nos dice lo siguiente. Si seno de 4x, seno de 4x por coseno de 2x más coseno de 3x por seno de x es igual a seno de ax, seno de ax por coseno de bx Entonces, con esta información, dice hallar seno de pi sobre a más b. Seno de pi sobre a más b. Bueno, naturalmente la respuesta tiene que ser números, por lo tanto hay que hallar a y b. Reemplazamos y vamos a obtener la respuesta. Pues bien. Veamos entonces. La solución. Nuevamente. Si quiero pasar a suma, pues debo tener 2, ¿no? Debo multiplicar 2 a este producto, lo mismo a este producto. Entonces, lo siguiente, ¿no? Se tiene puedo multiplicar ambos lados por 2, ¿no? De una vez, para no estar dividiendo. Entonces, 2 veces seno de 4x por coseno de 2x más 2 veces coseno de 3x por seno de x igual a 2 veces seno de ax por coseno de bx. Entonces multiplico ambos lados por 2 para poder usar directamente la transformación. Entonces, cuando tenemos 2 veces seno coseno, esto es seno de la suma más seno de la diferencia, es decir, se va a tener seno de 4 más 2 es 6, más seno de la diferencia, 4 menos 2 es 2. Perfecto. Esto corresponde al primero. Ahora con respecto al segundo. Tenemos ahí 2 coseno por seno. Esto viene igualmente de seno de la suma menos seno de la diferencia. En lugar de decir más, ahora es menos. Es decir, seno de 3 más 1 es 4, menos seno de la diferencia, es decir, tenemos ahí 3 menos 1 es 2. Igual a 2 seno coseno. 2 seno coseno. Lo podemos dejar de esa manera, veamos hasta dónde es. ¿No? Se puede pasar eso a igualmente a suma, pero lo voy a dejar momentáneamente. 2 veces seno de ax por coseno de bx. Voy a dejarlo momentáneamente. Bueno, entonces resulta lo siguiente aquí. Observamos que
seno de 2x positivo y negativo se va. Y nos queda solamente seno de 6x más seno de 4x igual a 2 veces seno de ax por coseno de bx. Bueno, entonces este primer miembro lo voy a pasar a producto, ya que tengo ahí un producto, ¿no? El segundo miembro es un producto, entonces voy a pasarlo a producto. Cuando tenemos suma de senos, es 2 veces seno de la suma entre 2. 6 más 4 es 10, entre 2 es 5, por coseno de la diferencia entre 2. 6 menos 4 es 2, entonces entre 2 es x. Y esto es igual a 2 veces seno de ax por coseno de bx. Bueno, entonces aquí ya tenemos cuáles son los valores de A y B, por lo siguiente, ¿no? Primeramente este 2 es igual a este 2. Aquí tengo seno de 5x, entonces A mayúscula tiene que ser igual a 5. Después tengo coseno de bx, aquí sobreentiende que esté el 1. Voy a ponerlo aquí. X es lo mismo que 1 por x. Entonces, este 1 es igual a b. No hay otra opción. Entonces, de esta igualdad resulta de que A es igual a 5 y B es igual a 1. Por lo tanto, por consiguiente, seno de pi sobre A más B es igual a seno de pi sextos. Seno de pi sextos. Pi sextos es 30 grados, sexagesimales, es decir, es igual a 1/2. Igual a 1/2. Muy bien. Entonces pasamos a la pregunta número 5. La pregunta número 5. Y nos dice lo siguiente. Sí. 4 veces coseno. 4 veces coseno de 2x por coseno de pi cuartos menos 2x
coseno de pi cuartos más 2x es igual a coseno cubo de 2x menos b coseno de 2x. Entonces dice hallar a más b. Aquí es igual a a más b. Aquí es igual a más b. Muy bien. Entonces, las soluciones. Las soluciones. Bueno, lo primero que voy a hacer es procesar lo que respecta a este producto. Coseno de pi cuarto menos 2x, coseno de pi cuarto más 2x. Voy a trabajar primeramente con esos cosenos. Si quiero pasar a producto, debo tener multiplicado por 2. Bueno, para eso me voy a prestar 2 unidades de este 4. Entonces, se tiene lo siguiente, ¿no? Se tiene entonces lo siguiente. Me voy a prestar 2, entonces nos queda 2, que va a multiplicar a coseno de 2x, y entonces voy a poner aquí un corchete para justamente diferenciarlo 2 veces. Primero escribo el que es positivo, coseno de pi cuartos más 2x. Y después el que es negativo, coseno de pi cuartos menos 2x. Y esto es igual a coseno cubo de 2x menos b coseno de 2x. Pues bien, entonces dentro del corchete voy a pasar a, como ahí tengo 2 coseno de pi cuarto más 2x, coseno de pi cuarto menos 2x, lo voy a pasar a coseno de la suma más coseno de la diferencia. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? La primera parte queda tal como está, 2 veces coseno de 2x. Entonces, voy a pasar lo que está entre el corchete a coseno de la suma. Si sumamos, vamos a tener aquí 2x menos 2x se hace 0. Entonces va a quedar coseno de pi medios, ¿no? Porque es pi cuarto más pi cuartos, pi medios, más coseno de la diferencia. Si hago la diferencia, esto menos esto es 0, y entonces aquí va a quedar 2 menos 2 va a ser entonces 4. 4x. Ahí está. Coseno de la suma más coseno de la diferencia. Bueno, esto es igual a mayúscula coseno cubo de 2x menos b mayúscula coseno de 2x. Pues bien, sabemos que coseno de
90 grados es igual a 0. Coseno de 90 grados igual a 0. Entonces solamente va a quedar lo siguiente, ¿no? 2 veces coseno de 2x por coseno de 4x igual a coseno cubo de 2x menos b mayúscula coseno de 2x. Muy bien. Entonces aquí tengo otra vez para pasar ¿no? producto a suma. Tengo 2, todo está preparado. Aquí no tengo que agregar nada. Entonces cuando los dos son cosenos, es coseno de la suma. Entonces tengo 4 más 2 y 6. Más coseno de la diferencia. 4 menos 2 es 2. Y esto es igual a coseno cubo de 2x menos b mayúscula coseno de 2x. Muy bien, aquí ya observo lo siguiente. Yo procuraba conseguir coseno de 2x, pues aquí ya tengo coseno de 2x. Y entonces el coeficiente de coseno de 2x en este caso es menos b, aquí va a ser menos 1. ¿No? Bueno, por lo pronto podría ya pensar que b es menos 1. Bueno, pero me falta justamente a coseno cubo. Bueno, para eso tenemos lo siguiente. Coseno de 6x es lo mismo que coseno de 3 veces 2x. Sigue estando ahí 6x. Más coseno de 2x igual a coseno cubo de 2x menos b coseno de 2x. Bueno, en lo que respecta a coseno del ángulo triple, sabemos que coseno del ángulo triple es lo siguiente, ¿no? Es lo siguiente. 4 veces coseno cubo de 2x. Coseno de 3 veces 2x. Entonces 4 veces coseno cubo de 2x menos 3 veces coseno de 2x. ¿No? Este resultado es desarrollar coseno del ángulo triple. Bueno, y nos queda pues más coseno de 2x igual a mayúscula coseno cubo de 2x menos b coseno de 2x. Bueno, aquí ya termina el procedimiento porque ya tengo justamente lo que estaba buscando, ¿no? Aquí tengo 4 veces coseno cubo de 2x menos 3 más 1, entonces menos 2 coseno de 2x igual a mayúscula por coseno cubo de 2x y menos b mayúscula coseno de 2x. Entonces tenemos por igualdad, ¿no? Igualando este primer miembro al segundo miembro, lo siguiente, de que a mayúscula es igual a 4 y b mayúscula es igual a 2. Por lo tanto, a más b es igual a 6. A más b igual a 6.
Prosiguiendo, tenemos la pregunta número 6. Número 6. Que nos dice, ¿no? Simplificar esta expresión. Voy a llamarle D. Tenemos aquí corchete 2 veces coseno de 3x por coseno de x menos 2 veces seno de 5x por seno de x. Seno de x. Y esto está siendo multiplicado por 2 veces seno de 2x. Seno de 2x. Bueno, ahí las respuestas son razones trigonométricas, seno y coseno. Bueno, veamos. Aquí tenemos ya preparado todo para solamente pasar a suma, ¿no? Para pasar a suma o diferencia según sea el caso. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando uno tiene 2 veces coseno de 3x, coseno de x, eso viene de, o es el coseno de la suma más coseno de la diferencia. Entonces, dentro del corchete vamos a tener coseno de la suma, 3 más 1 es 4, más coseno de la diferencia, es decir, coseno de 3 menos 1, entonces 2x. Muy bien. Después tenemos menos 2 seno 5x seno de x. Eso no es otra cosa que coseno de la suma menos coseno de la diferencia, ¿no? Entonces aquí, en todo caso, hay que tener un poquito cuidado, ¿no? Cuando aquí es menos, producto de senos viene de coseno de la suma menos coseno de la diferencia. Entonces, tenemos aquí coseno de 5 más 1 es 6 menos coseno de la diferencia, 5 menos 1 es 4. Y esto multiplica a 2 veces seno de 2x. Pues bien, observamos inmediatamente que tenemos para eliminar coseno de 4x positivo o negativo. Y entonces, dentro del corchete queda coseno, primero escribo 6x, después coseno de 2x, y esto está siendo multiplicado por 2 seno de 2x. Pues bien, esta suma de cosenos voy a pasarlo a producto. Lo voy a pasar a producto. Entonces se va a tener lo siguiente. Suma de cosenos. Cuando tengo suma de cosenos es 2 veces coseno de la suma entre 2. 6 más 2 es 8, entre 2 es 4, por coseno de la diferencia entre 2, 6 menos 2 es 4, entre 2 es 2. Y esto está, pues, multiplicando a 2 seno de 2x. Seno de 2x. Bueno, aquí voy a agrupar en la forma siguiente. Voy a agrupar
coseno de 2x con 2 seno de 2x, ¿no? Como tiene el mismo ángulo, 2x, entonces voy a agruparlos. Es decir, esto es igual a lo siguiente: 2 veces coseno de 4x, y tengo aquí 2 seno de 2x por coseno de 2x. Bueno, pero lo que está dentro del paréntesis no es otra cosa que seno del ángulo doble, es decir, 2 veces coseno de 4x por 2 seno coseno de 2x es seno de 2 veces 2x, es decir, 4x. 4x. Y otra vez, aquí tenemos 2 seno de 4x coseno de 4x, entonces seno de 2 veces 4x. Es decir, resulta finalmente que esto es igual a seno de 8x. Entonces tenemos ahí la simplificación respectiva. Resulta seno de 8x. Pues bien, número 7, dice lo siguiente, ¿no? Si seno de pi séptimos menos seno de 3 pi séptimos más seno de 5 pi séptimos, 5 pi séptimos, igual a mayúscula tangente de pi sobre b, Entonces, nos pide allá lo siguiente, ¿no? Aquí es igual. Aquí es igual, dice, A sobre B sobre A. B sobre A. Aquí es igual B sobre A. Pues bien, observamos lo siguiente, ¿no? Si queremos obtener en el primer miembro, igual que el segundo donde aparece tangente, pues se debe tener la primera opción un denominador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Coseno. Tal manera que seno sobre coseno es tangente. Es la primera idea y es lo que voy a hacer. No hay otra manera. Tal como está presentado, no es posible obtener la tangente. Entonces, necesito un denominador. Para tener tangentes y numeradores seno, denominador debe ser coseno. Entonces, necesito dividir por coseno de
pi séptimos, o 3 pi séptimos, o 5 pi séptimos, uno de ellos. Bueno, entonces hago lo siguiente. Repito, como aquí tengo tangente, pues si quiero tener tangente en el primer miembro, pues debo de dividir el numerador y el denominador por coseno. Pero al mismo tiempo tengo que también multiplicar el numerador, porque lo contrario va a ser otra expresión. Entonces voy a hacer lo siguiente. Escribo en primer lugar el segundo miembro, a tangente de pi sobre b, ¿no? Para no estar escribiendo a cada momento a tangente, lo voy a dejar ahí estático y solo voy a trabajar con el primero. Bueno, entonces lo siguiente, ¿no? Voy a multiplicar y dividir por coseno de pi séptimos. Coseno de pi séptimos. Es decir, tengo lo siguiente, ¿no? Seno de pi sobre menos seno de 3 pi séptimos y más seno de 5 pi séptimos. Esto lo voy a multiplicar por coseno de pi séptimos, pero al mismo tiempo lo divido. Simplificando queda la misma expresión, no cambia en absoluto. Pero con esto ya tengo justamente, ¿no? Como esta semana corresponde transformación de producto a suma, pues voy a tener seno por coseno, ya tengo un producto, seno por coseno y seno por coseno, entonces puedo usar estas transformaciones. Entonces, el hecho de multiplicar justamente también es porque necesito usar la transformación de producto a suma o diferencia. Pero si quiero hacer eso, necesito que esté todo multiplicado por 2. Entonces, al mismo tiempo, multiplico y divido por 2. Y con eso queda resuelto. Entonces, lo único que queda aquí es procesar en forma ordenada y con cuidado. Es decir, esto es lo siguiente, ¿no? En el numerador tengo 2 veces seno de pi séptimos por coseno de pi séptimos. Es decir, este coseno voy a multiplicarlo a este término, a este término, a este término. Y todo lo multiplico por 2. Entonces vamos a tener ahí menos 2 seno de 3 pi séptimos por coseno de pi séptimos más 2 veces seno de 5 pi séptimos por coseno de pi séptimos. Todo sobre 2 veces coseno de pi séptimos. Muy bien, entonces ahora sí está todo pronto para pasar a producto. Todo está preparado para pasar a producto. Ya tenemos seno por coseno. Y cuando tenemos seno por coseno, es seno de la suma más seno de la diferencia, ¿no? En todos ellos. El seno de la suma por seno de la suma más seno de la diferencia. Muy bien. Entonces tengo el igual. Esto es igual a... El primero entonces, 2 seno de pi séptimos, coseno de pi séptimos,
Esto es seno del ángulo doble, ¿no? Aquí no hay, ¿no? Directamente. 2 seno coseno es el mismo ángulo, entonces es seno del ángulo doble. Entonces, 2 pi séptimos. 2 seno coseno, seno del ángulo doble. Entonces, seno 2 pi séptimos. Aquí, menos. Le pongo paréntesis por si acaso, ¿no? Entonces aquí sí, estos ángulos son distintos, por lo tanto no puedo hacer lo mismo que el término anterior. Entonces aquí sí voy a pasar a este producto a suma, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? Seno de la suma, ahí está, seno de la suma, entonces 3 más 1 es 4, entonces 4 pi séptimos, más seno de la diferencia, 3 menos 1 es 2, 2 pi séptimos. Pronto. Entonces ahí está. Cuando tengo 2 seno coseno, es seno de la suma más seno de la diferencia. Lo mismo el otro. Más seno de 5 más 1 es 6, entonces 6 pi séptimos, más seno de la diferencia, 5 ¿no? menos 1 es 4, entonces 4 pi séptimos. Avanza hasta ahí y tenemos en el denominador 2 veces coseno de pi séptimos. Muy bien. Entonces, observamos lo siguiente, ¿no? Aquí tengo para eliminar menos seno de 4 pi séptimos con más seno de 4 pi séptimos. Entonces, esto y esto se va. Tenemos esto. Ahora, seno de 2 pi séptimos, aquí está, seno de 2 pi séptimos, positivo y negativo igualmente. Seno de 2 pi séptimos, positivo y negativo. Entonces, va a quedar lo siguiente. Va a quedar lo siguiente. Seno 6 pi séptimos, todo sobre 2 veces coseno de pi séptimos. Ahí está. Queda eso. Bueno, para poder tener tangente, naturalmente aquí pues tenemos que tener el mismo ángulo. Bueno, entonces hacemos lo siguiente aquí. En primer lugar, aquí ya tengo un medio, ¿no? Un medio. Lo voy a factorizar de una vez. Y entonces en el numerador hago lo siguiente. 6 pi séptimos es lo mismo que poner lo siguiente. Pi menos pi séptimos. Todo sobre coseno de pi séptimos. 6 pi séptimos es lo mismo que pi menos pi séptimos. Entonces, aquí se tiene la igualdad siguiente. Este es igual a un medio de lo siguiente. Pi menos pi séptimos es segundo cuadrante. Segundo cuadrante, seno es positivo. Y como esto es pi, es la misma razón trigonométrica. Entonces queda seno de pi séptimos. Todo sobre coseno de pi séptimos. ¿No? Repito. Pi 180 menos pi séptimos, segundo cuadrante. Segundo cuadrante, seno es positivo. Y como este es 180, por la propiedad, o en todo caso desarrollando este seno de pi menos pi séptimos, queda seno de pi séptimos. Bueno, entonces ahora sí tengo lo siguiente, ¿no? Este es igual a un medio, seno sobre coseno es tangente de pi séptimos.
¿no? Tangente de pi céntimos. Entonces, comparando, donde hemos empezado y donde se tiene actualmente ya ¿no? tangente, observamos que A es igual a 1/2, ¿no? Porque es el coeficiente de tangente, y B es igual a 7. B igual a 7. B igual a 7. Por lo tanto, por consiguiente, ¿no? Lo que nos preguntan es B sobre A, ¿no? Es decir, 7 sobre 1/2 es igual a 14. ¿No? Igual a 14. Pues bien, número 8. Dice lo siguiente. Si 48x menos 7pi igual a 0, aquí es igual esta expresión coseno de 8x por coseno de 6x menos coseno de 2x dividido por seno de 6x. Seno de 6x. Pues bien, en primer lugar, de 48x menos 7pi igual a 0, despejo x. X es igual a 7pi sobre 48. 7pi sobre 48. Bueno, entonces tengo despejado el x. Ahora procesando en la expresión e. Tengo lo siguiente, ¿no? Otra vez, ¿no? Si quiero pues pasar ese producto a suma, necesito multiplicar por 2. Entonces, si es así, pues lo que hay que hacer es multiplicarlo por 2, pero al mismo tiempo dividir por 2. Es decir, tengo aquí 1/2 y esto es 2 veces coseno de 8x por coseno de 6x menos coseno de 2x todo sobre seno de 6x.
Entonces lo único que estoy afectando es al primer término del numerador. Es donde, ¿no? Lo único donde tengo justamente el producto. Bueno, entonces esto es lo siguiente. Un medio. Entonces lo que está dentro del paréntesis. Cuando tengo dos coseno, ¿no? Por coseno, esto es coseno de la suma, 8 más 6 es 14, ¿cierto? Más coseno de la diferencia. 8 menos 6 es 2. 2. Coseno de 2. Entonces tenemos coseno de la suma más coseno de la diferencia. Pues bien, menos coseno de 2x, 2 sobre seno de 6x. Pues bien, tenemos entonces ahora lo siguiente, ¿no? Bueno, esto es igual a. Voy a dar como un denominador y 2 lo paso al denominador de una vez. 2 veces seno de 6x. Entonces aquí en el numerador voy a tener lo siguiente, ¿no? Coseno de 14x, ¿no? Aquí voy a tener menos 2 más 1, entonces menos coseno de 2x, dando como un denominador, ¿cierto? Aquí tengo menos 2 coseno de 2x más coseno de 2x es menos coseno de 2x. Bueno, esto es igual a. Aquí tengo una diferencia de cosenos. Cuando tiene diferencia de cosenos, pasando a producto es menos 2 veces seno de la suma entre 2. Entonces 14 más 2, 16, entre 2 es 8. Seno de 8x por seno de la diferencia entre 2. 14 menos 2 es 2, entre 2 es 6. Todo sobre 2 veces seno de 6x. Pasamos esa diferencia de cosenos a producto. Bueno, ahí obviamente ya se tiene la solución, puesto que este 2, seno 6x se va a simplificar. Y nos queda que este es igual a menos seno de 8x. Pero tenemos lo siguiente, ¿no? X es igual a 7pi sobre 48. 7pi sobre 48. Bueno, tenemos entonces lo siguiente, menos seno de 7pi sextos, ¿cierto? 7pi sextos. Bueno, esto aún lo expreso de esta manera, ¿no? Menos seno de pi más pi sextos. Ahí está, 6 más 1, 7 pi sextos. Pues bien,
en el tercer cuadrante, seno es negativo, ¿no? Porque pi es 180 más pi sextos, tercer cuadrante. Seno es negativo. Con este menos se hace más. Entonces el signo es positivo. Y queda solamente seno de pi sextos. Desarrollando seno de pi más pi sextos, queda seno de pi sextos. Bueno, seno de pi sextos es igual a 1/2. 1/2. Pregunta número 9. Dice, simplificar esta expresión, le voy a llamar E. Dentro de la raíz cuadrada tenemos 4 coseno de 6x por coseno de 3x más 4 seno de 5x por seno de 4x, cerramos paréntesis, y esto multiplica a secante de x por coseno de 2x. Coseno de 2x. Y nos dice lo siguiente. Pi medios menor que x menor que 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Pues bien, en lo que respecta entonces a la solución, aquí está todo preparado para pasar a, ¿no?, ese producto a suma. Ese 4 simplemente lo separamos en 2 por 2 y pronto, ¿no? Entonces la solución es directa, no hay que agregar nada, ¿no? Entonces, tenemos entonces en esta expresión E la raíz cuadrada de. Entonces, en lugar de 4 voy a poner, ¿no?, factorizo 2. Entonces voy a tener 2 veces coseno de 6x por coseno de 3x más 2 veces seno de 5x por seno de 4x por secante de x y coseno de 2x. Tenemos esto. Ahora, este ángulo que nos dice x es mayor que pi medio es menor que 3 pi cuartos, pues hay que tener cuidado. ¿En qué cuadrante nos vamos a encontrar ahora, cuando terminemos de procesar? Según eso puede ser positivo o negativo. Pues bien, entonces tenemos 2 veces. 2 coseno, ¿no? 2 veces. Producto de cosenos viene de
coseno de la suma, 6 más 3 es 9, más coseno de la diferencia, 6 menos 3 es 3 entonces. ¿No? Cuando tengo dos veces producto de cosenos, viene de coseno de la suma más coseno de la diferencia. Ahora, aquí tengo producto de senos. Producto de senos viene obligado con menos 2. Entonces aquí hay que adecuarlo. Para no tener problema. Cuando tengo producto de senos debe ser con menos 2. Pero es inmediato de resolver eso porque lo único que hay que hacer es menos por menos 2 seno de 5x por seno de 4x. Lo voy a poner dentro de un paréntesis para... ¿no? Solamente hacer notar que producto de senos funciona con menos 2, no con más 2. Pero más 2 es ponerlo de esta manera, ¿no? Y tenemos entonces secante de x por coseno de 2x. Coseno de 2x. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. La raíz cuadrada, 2 que va a multiplicar a... Bueno, aquí ya tengo coseno de 9x más coseno de 3x, ¿cierto? Entonces ahora sí, menos. Cuando tenemos menos 2 producto de senos viene de coseno de la suma, entonces coseno de 5 más 4 es 9, menos coseno de la diferencia. 5 menos 4 es 1 entonces. ¿No? Ahí está. Cuando tengo menos 2 seno, ¿no? Producto de seno viene de coseno de la suma menos coseno de la diferencia. Todo esto por secante de x por coseno de 2x. Pues bien, entonces lo siguiente aquí. 2 que va a multiplicar a lo siguiente. A ver, ya observamos que tengo para eliminar coseno de 9x, positivo o negativo, se va. Y nos va a quedar solamente lo siguiente, ¿no? Coseno de 3x más coseno de x, y esto está siendo multiplicado por secante de x por coseno de 2x. Ahí está. Pues bien, voy a pasar ahora lo que está dentro del paréntesis. Esto de aquí voy a pasarlo a producto. Para poder simplificar esa secante, ¿no? La secante. Porque vamos a tener lo siguiente ahora. Bueno, aquí tengo 2. Cuando tengo una suma, para pasar a producto es 2 veces. ¿No? Coseno de la suma entre 2. 3 más 1 es 4, entre 2 es 2. Por coseno de la diferencia entre 2. 3 menos 1 es 2, entre 2 es x. ¿No? Entonces, como todo es producto, pues aquí voy a escribirlo a continuación secante, ¿no? Escribo secante sin ningún problema, y lo mismo coseno de 2x. Bueno, lo voy a poner así inclusive. No hay ningún problema, todo ya es producto. Si no deseamos, sacamos paréntesis, solo vamos a tener 4 ahí. Pero tenemos lo siguiente, ¿no? Por identidad, sabemos que coseno de x por secante es igual a 1, ¿cierto? Sabemos que coseno por secante es igual a 1.
Entonces va a quedar lo siguiente, la raíz cuadrada positiva de 4 coseno cuadrado de 2x. Coseno cuadrado de 2x. Bueno, sacando raíz cuadrada, vamos a tener 2 coseno de 2x. Pero aquí es donde justamente hay que tener cuidado con el cuadrante, ¿no? El cuadrante. Aquí tengo justamente 2x, o aquí. En principio, raíz cuadrada de 4 coseno cuadrado es 2 coseno de 2x. Bueno, pero tenemos que x está entre pi medios y 3 pi cuartos. Entonces, si nosotros le multiplicamos por 2, vamos a tener pi menor que 2x menor que 3 pi medios. 3 pi medios. Entonces, 2x está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, coseno es negativo. Entonces, justamente hay que ponerle aquí menos. Porque de lo contrario vamos a tener ahí, ¿no? Para que sea positivo tenemos que ponerle menos. En el tercer cuadrante, coseno de 2x es negativo. Y para que sea positivo necesitamos ponerle menos. Entonces, la respuesta finalmente es menos 2 coseno de 2x. Pues bien, en lo que respecta a la pregunta 10, dice, simplifique usted 4 seno de x, 4 seno de x por coseno de 2x y por seno de 3x. Todo es producto, y menos, paréntesis, coseno de 4x y menos coseno de 2x. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Ya que aquí este producto, ¿no? Tengo tres razones trigonométricas. Seno x, coseno de 2x, seno de 3x. No tengo en pareja, que es lo ideal para pasar a, ¿no?, a suma o diferencia. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de factorizar algún término común. Para eso voy a pasar esta diferencia de cosenos a producto. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Voy a tratar, o tengo que factorizar uno de estos, ya sea seno x, coseno de 2x o seno de 3x, para poder usar justamente la transformación de producto a suma. Entonces, eso se va a conseguir si es que tengo un factor común con lo que voy a transformar esta diferencia en producto. Entonces, se tiene 4 seno de x por
coseno de 2x, seno de 3x, menos. Cuando uno tiene pues diferencia de cosenos, es menos 2 veces seno de la suma entre 2. Entonces tenemos seno de 6 entre 2 es 3 por seno de la diferencia entre 2. Ahí está, ¿no? Entonces pasamos esa diferencia de cosenos a producto. Es menos 2 seno de la suma entre 2 y seno de la diferencia entre 2. Muy bien, entonces ya se vislumbra justamente lo que estaba procurando, ¿no? 4 seno de x por coseno de 2x por seno de 3x más 2 veces seno de 3x por seno de x. Entonces aquí tengo para factorizar, ¿no? Tengo para factorizar. Justamente tengo seno de 3x, ahí está, y también tengo seno de x. Seno de x. Entonces, justamente voy a hacer eso. Voy a factorizar 2 veces seno de 3x por seno de x, y esto va a multiplicar a 2 veces coseno de 2x más 1 más 1. Tengo eso. Pues bien, tengo este producto, 2 seno de 3x seno de x. Voy a pasarlo a suma. Lo voy a pasar a suma. Bueno, para ello necesito previamente poner, porque cuando tengo producto de senos debo tener menos. Pero justamente viene de lo anterior, ¿no? Viene de lo anterior. Ajá. Entonces, dos seno coseno. 2 seno coseno. Dos coseno de 2x más 1. A ver. Resulta, a ver, 2 seno, correcto. Pues bien, hacemos lo siguiente. Aquí razonamos en la forma siguiente. En la expresión voy a agrupar 2 seno de 3x con seno de x, e inclusive voy a ponerle aquí menos porque esto funciona con menos,
Entonces aquí vamos a tener menos 2 para que sea 4 entonces, ¿no? Entonces voy a ampliar un poquito esto. Voy a hacer lo siguiente aquí. Menos 2 menos 2 seno de 3x por seno de x. Entonces esto está multiplicando a coseno de 2x y se tiene menos coseno de 4x y menos coseno de 2x. Bueno, entonces esto de aquí es lo siguiente, ¿no? Transformando esto a suma, esto es coseno de la suma, 3 más 1 es 4, menos coseno de la diferencia, 3 menos 1 es 2, por coseno de 2x. Y menos, bueno, sigue manteniendo esto aquí, coseno de 2x. Pues bien, entonces lo siguiente aquí. Menos 2 coseno de 4x por coseno de 2x. Aquí se tiene lo siguiente, más 2 veces, ¿no? Coseno cuadrado de 2x menos coseno de 4x menos coseno de 2x. A ver, otra vez esto de acá. Menos 2 veces coseno de 4x, coseno de 2x es coseno de la suma, entonces coseno de 6, más coseno de la diferencia, 2 veces coseno 4x, coseno de 2x, coseno de la suma más coseno de la diferencia, más 2 veces coseno cuadrado de 2x, menos coseno de 4x menos coseno de 2x. A ver, lo siguiente, aquí observamos que puedo eliminar, ¿no? Puedo eliminar lo siguiente, ¿no? Este menos coseno de 2x más coseno de 2x se va. Entonces va a quedar solamente lo siguiente, ¿no? Va a quedar lo siguiente. A ver, este es menos, este menos puedo factorizar, entonces voy a tener coseno de 6x más coseno de 4x. ¿No? Como aquí es menos, factorizo menos, aquí va a ser más. 2 veces coseno cuadrado de 2x. Pero esto transformando a producto, vamos a tener lo siguiente, ¿no? 2 veces coseno de la suma entre 2. Entonces tenemos coseno de 5x por coseno de, ¿cierto? 6 menos 4 es 2, entonces x. Y eso. Más 2 veces coseno cuadrado de 2x. ¿Qué pasa acá?
A ver, tengo aquí menos 2 coseno de 4x. Aquí nomás. Este x coseno de 4x menos coseno de 6x, que también está acá. Puedo factorizar. Puedo factorizar eso. Pronto. Esto es lo mismo que este acá. Factorizo. Correcto. Aquí, disculpen, aquí tengo para factorizar y pronto, ¿no? Aquí lo siguiente. Tengo para factorizar coseno de 4x menos coseno de 2x. Entonces ahí está. Coseno de 4x menos coseno de 2x. Y esto va a multiplicar a menos 2 coseno de 2x menos 1. ¿No? Menos 1. Y esto aquí es igual. Aquí tenemos, pasando a producto, esto resulta menos 2 veces seno de 6x por seno pasando a producto. 6 entre 2, 3. 3x. Y tenemos aquí x. Pasando a producto. Cuando tengo diferencia de cosenos es menos 2 seno de la suma entre 2, seno de la diferencia entre 2. Correcto. Y aquí tengo menos 2 coseno de 2x menos 1. Bueno, puedo pasar todo positivo. Todo positivo. Menos por menos da más, entonces va a quedar así. 2 seno de 3x por seno de x, y esto está multiplicando a lo siguiente, ¿no? 2 coseno de 2x más 1. Más 1. Pues bien, eso me conduce a qué. A ver, las respuestas que están dando aquí son lo siguiente, ¿no? Disculpen un ratito. Aquí no están las respuestas.
verifico aquí lo siguiente, ¿no? Verifico aquí lo siguiente. Aquí estoy, en lugar de ir ¿no? hacia algo concreto, estoy ampliándolo, ¿no? Por lo siguiente, ¿no? Aquí nomás directamente. Tenemos lo siguiente. Voy a separar, ¿no? Aquí en la parte de negro, lo dejo está azul, lo dejo ahí y voy a procesar así, de una vez. En lugar de acortar, estoy ampliándolo. Entonces, lo siguiente aquí. Necesito, estoy aquí, 2 seno de x, coseno de 2x, y aquí tengo seno de 3x. Esto no lo voy a modificar en absoluto, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Más bien, me presto 2 de 4, entonces ahí está, ¿no? 2 por 2. Y más bien esto de acá, lo dejo tal como está. Menos coseno de 4x y más coseno de 2x, ¿no? Esto que está con menos afecta a lo que está dentro, entonces sale así. Entonces ahora sí, lo siguiente. Usamos la transformación de producto a suma. Entonces, cuando tenemos 2 seno, coseno, viene pues de seno, ¿cierto? De la suma, ¿cierto? Entonces tenemos 3, y tenemos más seno de la diferencia. Seno de la diferencia. Entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? 4 seno, coseno. Entonces tenemos aquí x. ¿No? A ver, tengo 2 seno, coseno. Entonces tenemos seno de la suma menos seno de la diferencia, correcto. 2 coseno, seno de la suma menos seno de la diferencia. Y esto por seno de 3x menos coseno de 4x más coseno de 2x. Pues bien, entonces ahora se tiene lo siguiente, ¿no? 2 veces seno 3x, entonces cuadrado. 3x, entonces al cuadrado. Después, menos 2 seno de x por seno de 3x menos coseno de 4x más coseno de 2x. Pues bien, esto es lo siguiente. 2 veces seno cuadrado de 3x. Ahora, cuando uno tiene una diferencia, menos 2 y producto de senos, viene de lo siguiente, ¿no? Viene de coseno de la suma, menos coseno de la diferencia. Ahora sí, ¿no? Esto de aquí, menos 2, producto de senos, viene de coseno de la suma menos coseno de la diferencia. Y tenemos al costado menos coseno de 4x más coseno de 2x. Bueno, entonces observamos que positivo, negativo, negativo, positivo se va y nos queda igual a 2 veces seno cuadrado de 3x. Entonces tenemos ahí la solución.